Perdón, ahora sí. Y vamos a tener también, en cuanto a cualidades biológicas a evaluar en un medio de cultivo, la formación y el aspecto de las colonias de los medios de cultivo. Es decir, vamos a evaluar que realmente nuestros medios de cultivo funcionen de una manera tal que nosotros podamos garantizar que estamos obteniendo los resultados correctos. No solamente que sea estéril o que se vea bien, sino que realmente funcione. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer estas pruebas en la industria? Cuando se cambie de lote de los medios. ¿Por qué? Porque cada lote tiene distintas condiciones de producción. Entonces, cada vez que cambiamos de lote, necesitamos volver a certificar de que realmente nuestros medios de cultivo funcionan de manera adecuada para lo que vayamos a hacer. También lo podemos hacer o lo debemos hacer cuando se prepara un lote de medios de manera esporádica. Es decir, a lo mejor el rojo de fenol lactosado, el caldo rojo de fenol lactosado se utiliza nada más una vez al año. Esa vez al año que nosotros preparamos nuestro caldo rojo de fenol, tenemos que evaluar que el medio siga funcionando, porque de lo contrario, a lo mejor evaluamos aguas y nosotros decimos, no, pues sí pasa, no tiene ningún coliforme. Y realmente lo que está sucediendo es que la lactosa ya no funciona, se degradó o algo sucedió que no vemos crecimiento realmente en el medio o no vemos ese cambio de coloración. ¿Dónde más o cuándo más tenemos que hacer este tipo de pruebas? O bueno, cuando hacemos este tipo de pruebas se deben de incluir controles positivos y negativos para todas las pruebas y para cada tipo de medio. Es decir, que si yo tengo un medio selectivo, debo de incluir un microorganismo que sí crezca, un microorganismo que no crezca, por lo menos. Y si es diferencial, tengo que incluir un positivo para cada característica que me esté señalando el medio de cultivo y uno negativo también. Dime, Nataliel. Nada, ya entré. Ok. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por si me extrañaban, ya estoy aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar como alteraciones o qué cambios podemos encontrar en un medio de cultivo? Alteración en la cantidad de crecimiento difuso, es decir, que no se formen las colonias. ¿Cómo, Nataliel? No, adelante. Ah, Profesora, perdón que le interrumpa. Hace rato que estaba diciendo de meter los controles positivos y negativos. ¿Qué dijo sobre los controles, sobre los medios selectivos que tenemos que meter? sí, sí, por ejemplo, hablando de un agar McConkey que es selectivo para gram negativas, tú tendrías que poner como controles positivos una E. coli, por ejemplo, que es enterobacteria gram negativa, y un estafilococos, por ejemplo, para ver que realmente sea selectivo y que no crezcan las bacterias gram positivas. Lo mismo si tenemos un sales y mannitol, tenemos que agregar una E. coli para ver que no crezca. Ah, ok. Gracias, maestra. De nada. Así, ¿qué más? Sí, crecimiento difuso, hablando de que no se forme la morfología colonial típica de una bacteria, de una colonia bacteriana, o un crecimiento atípico, es decir, si por ejemplo nosotros tenemos un EMB y sembramos una E. coli, pero no te da un verde metálico la colonia, sino que es un rosa oscuro, pues en ese caso no, pero tú estás seguro de que tienes realmente una E. coli. En ese caso podríamos estar hablando de que lo que está fallando es el medio de cultivo. ¿Qué más? Tenemos varias técnicas para evaluar los medios de cultivo, ¿no? La más conocida es la de Miles y Misra, Irwin, y realmente lo que vamos a hacer son diluciones del cultivo, dividir la caja, aquí está, dividir esta caja, como se marca aquí, en 4 partes, y lo que vamos a hacer es sembrar aproximadamente 0.4 mililitros, 0.04 mililitros o 40 microlitros, o en muchos de los casos con solamente
la asa de 10 microlitros es más que suficiente de las diluciones en el agar. Nosotros vamos a tener distinto tipo de crecimiento. Otra de las maneras en las que lo hacemos generalmente en el laboratorio es que simplemente en esos cuadrantes sembramos los distintos tipos de microorganismos. Y aquí pueden ver, por ejemplo, un agar sangre, donde tenemos estreptos del grupo A, acá no veo, del grupo B, y se ven los diferentes tipos de hemólisis, ¿no? La alfa, la beta y la gamma, o la falta de hemólisis. Voy. Entonces, hay también otro método que se llama en espiral. Este se hace de manera automatizada y lo que va haciendo es que va depositando en la caja diferentes concentraciones de lo que sería nuestra solución. Diferentes cantidades, no diferentes concentraciones. Entonces, básicamente nosotros tenemos en esta parte nuestra caja y lo que va a suceder es que el aparato automatizado va a comenzar a depositar diferentes cantidades de la dilución de bacterias. Y conforme nosotros vayamos recorriendo esa espiral, va a ser menor la cantidad hasta tener únicamente colonias aisladas. Eso es básicamente lo que sucede con un aparato automático de espiral. Y aquí podemos calcular el porcentaje de recuperación, ver la morfología colonial. La técnica ecométrica es otra de las más utilizadas y es la que básicamente se aprueba en la mayoría de las metodologías que tenemos para evaluación de medios de cultivo. Este evalúa los medios la susceptibilidad de los medios, el crecimiento de microorganismos y la resistencia a la colonización. Es lo mismo que veníamos haciendo. Nada más que en este caso nosotros vamos a tener, por ejemplo, una caja A o una caja 1, donde sembremos las 2, 4, 5 estrías. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, en 5 cuadrantes. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y se siembra por triplicado. Y nosotros vamos a reportar, vamos a sembrar primero aproximadamente 1 microlitro de una dilución de 10 a la menos 4, es decir, hicimos nuestro tubo al punto 5 de McFarland con una concentración conocida de bacterias, que si recuerdan es de 1.5 por 10 a la 8, unidades formadoras de colonias, y vamos a sembrar 6 cajas de esta manera. En 3 de las cajas vamos a sembrar un microorganismo que crezca abundantemente, y en las otras 3 vamos a tener un microorganismo que no crezca o que sea inhibido en este medio. Y entonces vamos a reportar, vamos a contar, en este caso, en cuántos cuadrantes creció. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros vemos que no creció adecuadamente en un cuadrante, entonces es nada más 4. Y lo vamos a ir poniendo aquí. Entonces, para este caso, vamos a tomar en cuenta que los números o las cifras que son aceptables para decir que un medio de cultivo tiene un buen desempeño son 5, 5, 4, 0, 0, 1. Es decir, este 5 pertenece a esta, que es un positivo, este 5 pertenece a esta y este 4 digamos que a esta. Y las otras 3 cajas no debería haber crecimiento más que si acaso en uno de los cuadrantes. Eso sería un crecimiento aceptable. O en todo caso, 5, 4, 4, 1, 1, 0. ¿Sí? Profesora, ¿podría repetir cómo se reporta? Es que no entendí. Tienes tampoco. 3 cajas. Yo tampoco entendí. Tienes 3 cajas con un microorganismo positivo. Lo siembras en 5 cuadrantes y tú cuentas en cuántos cuadrantes creció el microorganismo. En este caso, para esta caja, creció en 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrantes, incluyendo la estría de aquí al centro. Entonces, ese 5 lo coloco aquí y corresponde a mi primer caja.
En la segunda caja, yo voy a contar en cuántos cuadrantes creció. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo coloco acá. En mi tercera caja yo veo que creció en 1, 2, 3, 4 y aquí como que no. Entonces yo coloco ese 4 aquí. Me voy con mi otra serie de 3 cajas donde yo coloqué el microorganismo que no crece o que es inhibido por el medio y en realidad no debe de crecer para que sea una evaluación aceptable. Entonces lo mínimo aceptable aquí pues sería que como no crece, no ponemos nada, no creció en ningún cuadrante y por lo menos aquí creció en 1, ¿no? Lo mínimo aceptable también podría ser, dependiendo del medio, que tuviéramos 5 cuadrantes en la primera caja, 4 y 4 en la segunda y tercera, y 1 y 1 en las que corresponden a los microorganismos que no crecen, y 0. ¿Sí? ¿Ahora sí? Será así, gracias. De nada. También es importante mencionar que cuando nosotros hacemos evaluación de, por ejemplo, las pruebas secundarias, también necesitamos inocular un control positivo y un negativo para todas las reacciones que nosotros tengamos. Y aparte dejar un tubo o un medio de cultivo sin inocular para poder compararlos. Es decir, aquí, por ejemplo, si tenemos el citrato, tenemos que sembrar una bacteria que sea citrato positivo, por ejemplo, Pseudomonas, y a lo mejor una E. coli que prácticamente es negativa. Si tenemos Kia, entonces tenemos que sembrar organismos que sean, que produzcan ácido sobre ácido, K sobre A, que produzcan ácido sulfídrico y que no sean sacarolíticos para poder evaluar todo. O bien, en su defecto, y también podemos compararlo con un tubo sin inocular. ¿Qué más? Estas son las normas que ustedes van a utilizar y son en las que se establecen las especificaciones para los medios de cultivo. Y ya, ¿no? O sea, no hay como gran trabajo en lo que hay que hacer en cuanto a medios de cultivo. El trabajo que más tienen que hacer en cuanto a la metodología es que tienen que hacer la serie de diluciones. Bueno, hacen su tubo al 0.5 de McFarland y de ahí hacen 4 o 5 diluciones para poder contar entre 30 y 300 colonias en una caja. Y de ahí poder hacer el porcentaje de recuperación, poder hacer la evaluación visual de lo que es la morfología colonial y todas las otras características que vimos al inicio que se evalúan. Pero es básicamente eso lo que hacen con los medios de cultivo. ¿Dudas de esta parte? ¿Ya terminaste ahorita con la parte de medios de cultivo? Sí. Yo tengo una pregunta para ustedes, no sé si ya lo comentó la profesora Lucero. ¿Cuál es el alcance de la evaluación de un medio de cultivo en el área de producción de medios de producción de biológicos? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante esta práctica a nivel industrial en la producción de un medio de un biológico? ¿Para qué nos sirve? Bueno, por ejemplo, si se realizan pruebas de control de calidad del producto y se utilizan los medios, pues tenemos que asegurar que los medios estén en óptimo funcionamiento o que no estén contaminados. Exactamente, para eso necesitamos asegurarnos que cuando yo hago una prueba de un producto biológico que ya está por salir al mercado, yo tengo que asegurar que cuando yo obtenga un resultado en este medio de cultivo, el resultado es confiable. Si crece es porque hay las condiciones óptimas para que el microorganismo pueda crecer, ¿sí? Y debe de crecer con las características morfológicas y genotípicas correspondientes. Si no crece es porque no creció y no hay probabilidad de duda de que ustedes me digan, no creció porque a lo mejor el medio de cultivo estaba caduco, desnaturalizado, no había los nutrientes adecuados. Si crece es porque crece y si no crece es porque no lo hay. Y de esta forma es como yo me aseguro y valido que los resultados que yo estoy obteniendo van a ser los adecuados y los correctos. ¿Queda claro? Esta práctica, que aunque es muy, bueno, no la podemos hacer práctica ni hacerlo, pero es una práctica o una competencia que ustedes tienen que tener bien desarrollada cuando están trabajando a nivel industrial,
¿sí? Aun cuando estemos en el hospital o lo que sea, cuando yo doy un resultado, debo de estar seguro de que mis reactivos, que en este caso es el medio de cultivo, es confiable, es validado y que lo que me diga o lo que yo obtenga de ahí es confiable. De otra forma, yo no puedo seguir trabajando. En el caso de los productos biológicos, pues vamos a trabajar con microorganismos, ¿no? Porque vamos a utilizar microorganismos como medios de producción. Entonces, hay que asegurar que no haya, o también que no vaya a haber algún microorganismo como contaminante en el producto que estoy fabricando. ¿Queda claro? Por eso es importante la práctica de validación de medios de cultivo. Durante todo el monitoreo de la producción, tenemos que asegurar, si es que hay que hacer pruebas microbiológicas, que los medios de cultivo van a ser confiables y seguros. Ahora, una pregunta, Víctor Alejandro. ¿Qué característica o en el medio de cultivo, cómo puedo yo evaluar que el microorganismo no ha modificado genéticamente? Es posible que yo en un medio de cultivo vea si mi medio de cultivo, si mi microorganismo cambió tuvo una mutación o se alteró su información genética. La verdad no sé, profesor. Alejandro, perdón. Sí, Alejandro, ¿usted qué opina? ¿Hay alguna forma de que yo pueda ver en un medio de cultivo con esta técnica que mi microorganismo mutó? No, la verdad no sé, profesor. Ah, pero ¿quién? El que se acaba de ir ya se fue, Manuel. No eras tú, era Manuel. Manuel, Sí, profesor. ¿alguna forma de la cual tú me puedas decir con un medio de cultivo como estos, que tu microorganismo tuvo una mutación o se alteró su información genética con esta Pues prueba? sí podríamos notarlo, ¿no? O sea, a lo mejor en el cambio de la coloración de las colonias. Por decir, si yo sé que las colonias de Staphylococcus aureus crecen con un color dorado, o sea, su color específico, y si vuelvo a cultivar en el mismo medio y cambia de color, tal vez ya tuvo una alteración el microorganismo. ¿Y eso a qué bioquímicamente, cómo lo puedo asociar? Pues se podría deber al medio también, que no... Sí, bueno, o sea, en el medio yo voy a observar ese cambio que yo tuve, pero aquí a lo que me refiero es que si la bacteria tenía que presentar una enzima, ¿sí? Que degradara alguna parte de un sustrato del medio de cultivo para darme algo que me diera un color, por ejemplo, pues yo puedo ver que la bacteria se mutó o tuvo un cambio genotípico. ¿Por qué? Porque esa característica del vire de color en el medio de cultivo ya no me lo está dando. ¿Queda claro? Tania, ¿usted qué dice? Bueno, profesor, es que se supone que hay pruebas que son para saber el género de una bacteria y hay unas que son para saber también la especie. Pero si en general cumple con ambas, yo creo que genéticamente, que es como todavía más detallado, no podemos diferenciarlos. Bueno, no estoy muy segura. O sea, sí lo vamos a poder diferenciar. De hecho, en la presencia o ausencia de enzimas es lo que nos va a ayudar a la identificación de géneros y especies. Si la bacteria, que yo estoy seguro que es una E. coli, no tiene la característica de degradar la lactosa, chanclas, pues quiere decir que ya se mutó, ¿no? Y si perdió esa característica tan básica, pudo haber también perdido otras características, ¿no? Entonces, eso es lo que yo debo de estar viendo en estos medios de cultivo, ¿sí? No solamente el de si crece o no crece, sino también podemos ver qué otra cosa le pudo pasar. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de microorganismos genéticamente modificados, una de las características que le ponen al código genético cuando hacen su recombinación, que le ponen genes de resistencia a antibióticos, ¿no? Y entonces cuando ellos observan que el microorganismo puede crecer en un medio con antibióticos, quieren decir que ese gen sí lo presenta, que sí se insertó ese gen, por lo tanto, ya lo modificaron.
Así ustedes pueden hacer este tipo de cosas con este tipo de medios de cultivo. ¿Queda claro? O sea, no solamente se queden en que el medio de cultivo está bien, está mal, mi prueba va a salir bien o va a salir mal. También eso nos puede ayudar para identificar otras características de los microorganismos que nos ayuden a predecir si lo que estamos obteniendo durante el proceso de producción es viable o no. ¿Sí? ¿Viable para qué? Para continuar produciendo. ¿Va? ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. ¿Algún otro comentario, Lucero? Sí, ahora bien, para hacer la evaluación de los medios de cultivo, pues se recurre normalmente a colecciones estandarizadas, ¿no? ¿Cuáles son las colecciones que ustedes conocen? La ATC. ATCC, ATCC. ¿ok? Es la más utilizada y es la que casi siempre conocemos porque es, digamos que lo que tenemos más cerca, ¿no? O la más famosa, pero hay otras colecciones, ustedes díganme. Yo puedo participar. Les digo una. Sí, La del y te pongo profesor los 10 al Andrea. final. La de la profesora Andrea. No es tan confiable. Bueno, pero es una colección que tengo a la mano. Ah, eso sí. Ahí está, entonces sí es confiable. ¿En México hay alguna colección confiable a nivel de microbiología industrial que podamos utilizar? ¿Yo te contesto? No, Lucero, no es, tú ya no eres mi alumna, ¿no? Ellos ya deben de saber. A nivel industrial en México tenemos una de las colecciones, pues no muy famosas, pero sí donde podemos recurrir en un momento dado a obtener un microorganismo hiperproductor de algún metabolito. En este caso es la colección del doctor Casas Campillo en el Sinvestap, en el IPN, ¿ok? Ahí pueden ir ustedes y pueden ir a comprar una Escherichia coli hiperproductora de antibióticos o de alguna enzima que les ande costando alrededor de unos 100,000, 200,000 pesos. ¿Ok? Pero hablamos de que es la Escherichia coli que se utiliza para producción de antibióticos, a lo mejor de 10, 15 gramos de antibiótico por litro de medio de cultivo. ¿Queda claro? Sí. ¿Y algún otro a nivel internacional? Como veo que no estudiaron, Tienen más de lo que internet ahí al lado. como veo que no estudiaron más de lo que la profesora les pidió, para el examen quiero 5 colecciones internacionales. Abigail, ¿ibas a hablar? Dice que 10, Abigail. No, yo no dije eso. Yo participé con DSM. ¿Qué significa DSM? Bueno, es que yo encontré que esa cepa se usa para Salmonella Avoni. Es DSM 4224. Ok, es una colección con sus siglas DSM, pero ¿en dónde se ubica? ¿En China, en Timbuktu, en Tepito? Ah, no, En esa ya no colección. sé dónde se encuentra. Bueno, búsquele de dónde se encuentra y cuáles son sus siglas. Porque sí, cada bacteria tiene su código, ¿no? Entonces va a tener un diferente código dependiendo de la colección. A ver, ¿alguien más encontró alguna otra? La que nos mencionó el doctor Casas Campillo es la CDBB. No sabría decirte. ¿Está en México? No. Pues dice que está en el Cinesta. Ah, entonces sí es esa. Debe ser esas las siglas. A lo mejor, o sea, sí deben de ser esas las siglas. A lo mejor, bueno, yo la conocía como el doctor Casas Campillo porque tuvo el gusto de conocerlo, pero ya que murió, entonces a lo mejor ya le dieron el reconocimiento a su colección y hoy se llama de otra forma. A ver, Yain, usted levantó la mano, díganos. Hay una, bueno, no me acuerdo de las siglas, pero es una que es del Instituto Pasteur. Así es, hay una colección en el Instituto Pasteur. Bueno, o sea, hay muchas. no me acuerdo de cómo se llaman las siglas. Bueno, la buscan para el Ahorita a ver si examen. me acuerdo.
pero no sé si la profesora Lucero nos puede ayudar. No, la profesora Lucero no está para ayudarles ahorita, son preguntas y respuestas. ¿Les puedes ayudar, Lucero, o no? De la del Instituto Pasteur no me acuerdo de las siglas. Pero por favor investiguen, Bueno, porque hoy en día que hay tanto boom con la producción de vacunas, hay muchas empresas que tienen cepas de referencia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita para COVID hay como 8 cepas COVID ya identificadas como cepas de referencia para hacer pruebas de detección para hacer pruebas de diagnóstico, pruebas de laboratorio, etcétera, vacunas, etcétera. Entonces necesitamos tener esas colecciones, ¿no? Esas cepas, ¿sí? Entonces sí necesito que investiguen cuántas colecciones hay, cómo se hace la metodología. Y ahora, no sé si les hayas preguntado, Lucero, quiero que me digan las características morfológicas y genotípicas de los microorganismos objetables. Hablaron la semana pasada de microorganismos objetables que eran importantes para la contaminación de las áreas de producción, ¿o no? Y que esos microorganismos también debemos de saber cómo crecen en los medios de cultivo, porque esos pueden ser nuestros principales contaminantes en toda la producción y que no debemos de permitir. Entonces, ¿quién se sabe las características morfológicas y genotípicas de los microorganismos objetables? A la una, a las dos. Les voy a ayudar. Yo primero le preguntaría a Nataliel, ¿en qué medio? Bueno, como no me preguntaron mis alumnos, se los dejo de tarea, señores. En los principales medios de cultivo. Ejemplo, agar sangre. No, yo. Ay, no, espere, profe. Ya es que sí, ya me estoy. Ay, Bueno, los medios de cultivo yo creo que se ocupan dependiendo de del material que tenemos a la mano, ¿no? Entonces yo me acuerdo que los medios de cultivo que ocupamos era el agar sangre, el agar McConkey, el agar chocolate, pero yo siento que eso va a depender del área que queramos o de la que se esté trabajando, ¿no? No, ¿qué? la semana pasada hablamos de principales bacterias o principales microorganismos objetables y Natalia les está preguntando por sus características morfológicas. Entonces, para ayudarles un poco, es preguntando en qué medio. Por ejemplo, ¿cuál sería la morfología colonial de una E. coli en un agar McConkey? Colonias de color rosa. ¿Y en un sales manitol? Amarillo. ¡Ándale! No, No hay crecimiento en no hay sal crecimiento. manitol. ¿Cómo creció en sales manitol? No crece, no hay No crecimiento. hay crecimiento. Ok, entonces, señores, quiero una tablita de tarea. ¿Ya dejaste tareas? No, era lo que iba a dejar. A ver, ¿se las digo yo o se las dices tú? Tú. Ok, quiero una tablita, una tablota, donde me pongan en el lado de las X todos los microorganismos objetables y en el eje de las Y, ¿sí? Los diferentes medios de cultivo y cuáles son las morfologías coloniales para cada uno de esos microorganismos en ese medio de cultivo. Los medios de cultivo que quiero son agar sangre, ¿sí? Sales manitol, EMB, McConkey, centrimida, Salmonella shigella, SDA. ¿Cuál me falta, Lucero? Agar nutritivo. ¿Cuál me faltaría? Agar letín. ¿Agar qué? Letín. Y si no saben qué es el agar letín, investíguenlo porque próximamente estará en sus exámenes. Próximamente va a ser tu mejor amigo. Es un medio de cultivo que utilizamos mucho en la industria de producción de biológicos, en la industria de conservadores, preservativos, desinfectantes. Y ve buscando cuál es su fundamento. Porque en la próxima práctica o dos más lo vamos a mencionar. ¿Alguna pregunta con esta primer tarea?
Y entonces, muchachos, complementando lo que dijo la profesora Lucero en la explicación, aquí lo que hacemos con la evaluación de los medios de cultivo es de que tú puedes tener diferentes bacterias con un solo medio de cultivo para evaluar su morfología colonial y ver si se crece o no, o diferentes medios de cultivo con un solo microorganismo para que puedas determinar si ha tenido algún cambio o no. ¿Queda claro? ¿Y ya les hablaste acerca del porcentaje de recuperación? Perdón, nada más se los mencioné, que tenían que igualar el 0.5 de McFarland, sacar, hacer las diluciones para poder sembrar entre 30 y 300 bacterias, UFCs en su caja de cultivo y a partir de ahí sacar, incubar y después contar para poder sacar el porcentaje de recuperación. Y el porcentaje de recuperación debe de ser mayor del 99%, ¿sí? Si cuando haces tu recuperación de microorganismos es menor del 99%, algo tiene tu medio de cultivo que no está funcionando correctamente. ¿Queda claro? Entonces, ¿tiene que ser mayor o menor? Mayor del 99%, porque estás aquí evaluando porcentaje de recuperación y debes de recuperar más del 99%. Tampoco debes de recuperar 120%. ¿Queda claro? Sí. Bueno, yo encontré una, como fórmula que dice que NS, es NS entre NO por 100, que es N es el recuento total de colonias obtenido en el medio de cultivo y NO recuento total de colonias obtenidas en el medio de cultivo de referencia. Sí, sí se utiliza esa fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es el medio de cultivo de referencia? Cuando tú preparas tu suspensión igual al 0.5 de McFarland, ¿sí? Ahí te dice que más o menos tienes una concentración de bacterias de 1.5 por 10 a la 8, ¿no? Pero cuando tú haces el conteo ya en forma experimental, agarras esa suspensión igualada al 0.5, haces diluciones y ves cuántas bacterias tienes por mililitro, recuperaste, no sé, 2.5 por 10 a la 7. Ese es el conteo inicial en el medio de referencia. ¿Queda claro? Eso fue lo que yo le puse en el medio de cultivo, no sé, 1 mililitro de esa suspensión igualada al 0.5 de McFarland, pero que tiene en realidad 2.5 por 10 a la 7 UFCs por mililitro. ¿Sí? Cuando siembro en mi medio de cultivo de prueba, yo recupero, ¿sí? No sé, 2.1 por 10 a la 6, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer el cálculo que bien dijiste, el que encontré en el medio de prueba menos el de referencia, entre el de referencia por 100 y me da mi porcentaje. Ya me lo aprendí después de 50 años dando clase. Ya vas a pasar con 10 este semestre. Ya voy a pasar con 10. ¿Queda claro? Sí. ¿Y los demás qué dicen? Abigail, ibas a hablar. No, iba a contestar que sí. Ay, todo así, después. No, es que si no, aquí se escuchan unos gritos muy feos, por eso apagué rápido el micrófono. ¿En tu casa o soy yo el que está hablando feo? Dígame. No, en mi casa. Dígame, si no quiere que griten, me callo y me voy. Bueno, pero si quiere escuchar lloriqueos y así, pues dejo mi micrófono abierto. No, mejor dele de comer, atiéndalo, pobre niño. Tani, ¿alguna pregunta, Giselle? Profe, yo encontré la misma fórmula que el compañero, nada más que en donde yo encontré esa información, no sé por qué decían que ese porcentaje tenía que ser mayor al 0.7 o algo así. Bueno, hay varias interpretaciones. A lo mejor dice que al 0.7, pero si no, si sacas... antes de multiplicarlo por 100. Antes de multiplicarlo por 100. Y quiere decir que tienes más del 93%. Dependiendo de los autores, dependiendo de muchas veces de las áreas industriales o de donde estés haciendo la prueba, hay unos que pueden ser más estrictos o menos estrictos. Pero en general, lo que les acabamos de comentar es lo que se pide para cualquier empresa o para cualquier evaluación de un medio de cultivo. ¿Sí? Y con eso con esta prueba del porcentaje de recuperación, yo estoy evaluando también que mi medio de cultivo sirve,
que crecen las bacterias como tienen que crecer. No quiero bacterias ni más gordas, ni más flacas, ni más altas, ni más chaparras, ni con ojos azules cuando son de Oaxaca, ¿ok? Tienen que tener las características típicas de una colonia de la bacteria de referencia. ¿Queda claro? Por eso se hacen siempre esas dos pruebas, porcentaje de recuperación y características morfológicas y genotípicas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la siguiente pregunta porque ya me ve medio feo la profesora. No, tú con calma. Tenemos 4 horas. Tenemos 4 horas, de aquí hasta las 9 de la noche. No voy a ir por el pan por darles clase. Bueno, yo ya no tengo que pasar por el pan, ahora tengo que ir por el pan. Ok, adelante. Por mí es todo. Si no tienen preguntas, ¿alguna otra actividad para esta práctica, Lucero? No, con esa, digo, yo creo que es más que completa, que tengan la morfología colonial. Y bueno, también en esta tabla deben de incluir las pruebas bioquímicas secundarias. Bueno, Exacto. OF y todas las secundarias que conozcan. Ahora, también, ¿Todas? muchachos, insisto, estas 7 prácticas que vemos en el laboratorio son pruebas o son competencias laborales que ustedes tienen que tener si quieren trabajar allá afuera. ¿Queda claro? O para trabajar en un laboratorio. Ya son competencias. Quiere decir que eso ya lo debo de saber hacer. Y estas pruebas que les estamos dando, cuando se diseñó el curso, se diseñó porque eso era lo que la gente quería que sus empleados conocieran como mínimo para poderlos contratar o no. Y hablo de industria farmacéutica, alimenticia, cosmética y para laboratorios de análisis microbiológicos privados. ¿Ok? Adelante, Lucero, todos tuyos. Ok, entonces ahora pasemos a lo que es la práctica de cepario. Se nota que esa práctica me agrada más. Ok, ¿qué es un cepario, chicos? ¿Qué encontraron por cepario? Banco celular. Nada. Bueno, depende, ¿no? Porque bueno, hay diferentes tipos de ceparios. Entonces, puede ser de bacterias, de microorganismos o de plantas. Entonces, depende del área donde se ocupe. En este caso, pues yo creo que el cepario sería un cepario como una tipo, la colección que nos había dicho, ¿no? De bacterias. Sí, básicamente en este caso cuando hablamos de cepario estamos hablando de cepas de bacterias o de cepas de microorganismos. También hablamos de cepas de células. Podemos hablar de cepas o de colecciones de organismos, como por ejemplo la cepa de ratón Valsé, que es un tipo de ratón específico que se utiliza para hacer pruebas de laboratorio. ¿Sí? Y la UNAM, la FES, tiene esa cepa de ratones Valsé para hacer evaluaciones. O sea, un cepario no solamente es de microorganismos, también puede ser de animales, puede ser de plantas, etcétera. ¿Queda claro? Y tiene una importancia muy grande. Era lo que quería hacer el Hitler con su raza aria, ¿no? Tener un cepario de puros arios para ser la raza dominante. Nada más para que... Pero no te calles así de feo. Perdón, pero es que están dando lata el otro trabajo. Ok, está bien. Entonces vamos a tener en cuanto a lo que son básicamente ceparios para microorganismos y para líneas celulares, 3 tipos de conservación dependiendo de qué tanto plazo o qué tan accesibles queremos esas cepas, ¿no? Tenemos que si queremos conservarlas a largo plazo, a corto plazo, o bien por algunos métodos restringidos. En cuanto a largo plazo, vamos a tener principalmente lo que es la congelación y la liofilización, mientras que a corto plazo va a ser la transferencia periódica, que es la que ustedes más conocen, y también suspensiones en agua de mar. Algunos restringidos, hablamos a que van a ser restringidos porque solamente se ocupan
para microorganismos con características muy especiales. Y estos van a tener que ver generalmente con desecación en distintos medios y ahorita los vamos a ver. Entonces vamos a empezar con los que son de a largo plazo. Vamos a tener ultracongelación, congelación y en algunos casos refrigeración. La que menos se recomienda en realidad es esta de refrigeración. La ultracongelación es cuando nosotros vamos a poner nuestros microorganismos a temperaturas extremadamente frías. Estamos hablando de 195 grados centígrados si es que lo tenemos directamente en lo que es el nitrógeno líquido, menos 140 grados centígrados en vapores de nitrógeno líquido o menos 70 grados hablando de ultracongeladores o mejor conocidos en México como Repcos. Aunque Repco es la marca, no sé por qué todo el mundo les llama Repcos a los Repcos. En fin, en este sentido, Nataliel. Dime. No, pensé que ibas a decir algo. No, estoy aquí escuchando, para que veas que sí estoy, que no me he dado a la fuga. Ok, gracias. Este método de conservación va a ser el que mejor tenemos para conservar, ya que mantiene las características físicas, metabólicas, genéticas de los microorganismos que nosotros queremos conservar. Sin embargo, el almacenamiento de estos microorganismos por este método pues es algo complicado porque necesitamos aparatos especiales o bien pues instrumentos, digamos, contenedores especiales para el nitrógeno líquido. Y esto gasta energía y puede llegar a ocurrir que o nos quedamos sin nitrógeno líquido y todo se descongela, o bien puede haber fallas eléctricas que hagan que nuestros Repcos se descongelen y perdamos nuestras muestras, ¿no? O nuestros microorganismos. Vamos a tener algunos factores que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer una ultracongelación, como es edad de la célula, es decir, qué tanto se ha pasado, pero también en qué etapa de la cinética de crecimiento se encuentra. Generalmente vamos a estar congelando bacterias o microorganismos que están llegando a la fase estacionaria de la cinética de crecimiento. Vamos a tomar en cuenta la velocidad de congelación. Casi siempre vamos a recurrir a una congelación de manera lenta. Es decir, si ustedes trabajan en laboratorios con pocos recursos o laboratorios que trabajan a la antigua, primero pasas tu microorganismo a hielo o luego al congelador a menos 20 grados y después de que estuvo ahí algunas horas, lo pasas a lo que sería el ultracongelador a menos 70 grados, lo dejas a unos días ahí y luego lo pasas a nitrógeno líquido. Generalmente se prefiere mantener el nitrógeno líquido a las líneas celulares y a menos 70 grados a los microorganismos. También tenemos que tomar en cuenta lo que sería la temperatura de descongelación, perdón, la velocidad de descongelación. Esta velocidad siempre tiene que ser rápida, es decir, tú preparas tu medio de cultivo donde va a estar tu bacteria que vas a recuperar o tu línea celular que vas a recuperar. Preparas absolutamente todo, básicamente para llegar y vaciar tus células. ¿Qué es lo que se hace? Colocas el vial en el cual está almacenado y rápidamente lo colocas en baño María a 37 grados y en cuanto se descongela le agregas medio de cultivo para lavar los criopreservadores y centrifugas y después resuspendes en nada más poquito medio y eso es lo que vas a pasar a tu medio de cultivo, ya sea líquido o sólido. Se prefieren los medios de cultivo líquidos porque se considera que los microorganismos que los microorganismos en particular tienen un mejor desarrollo al ser un poco más libres para estar en contacto, tener acceso a más nutrientes. Y en cuanto a las líneas celulares, prácticamente todas se cultivan con medios de cultivo líquido, ¿no? De ahí vamos a también usar lo que son los crioprotectores. Los crioprotectores son esas sustancias que básicamente evitan la formación de grandes cristales de hielo, ¿no? Como ustedes saben, somos aproximadamente 70% de agua,
incluyendo a los microorganismos, también tienen cantidades elevadas de agua, y cuando el agua se congela va a ir formando cristales. Estos cristales pueden ser muy largos y perforar las membranas celulares, y de tal manera que a la hora de descongelar hacen inviable a esa célula. Para evitar la formación de estos cristales se utilizan estos crioprotectores o criopreservadores. Generalmente se utiliza el DMCO, el glicerol, la leche descremada, algunos carbohidratos, pero no es lo único. También podemos utilizar aceites minerales, etc. Dime, Nataliel. También hace falta aquí los sueros. Sí. Podemos utilizar suero fetal bovino. O sea, realmente la gama de criopreservadores es muy amplia y va a depender básicamente de dos cosas: el tipo de célula que ustedes tengan y la disposición económica que ustedes tengan al alcance. ¿No? Digo, todos quisiéramos trabajar con DMCO, pero a veces no se tiene. Una pregunta, Abigail, ¿cuál es la función de los agentes crioprotectores en la conservación de una cepa? ¿Cuáles son los agentes del agente ¿Cuál es la función de los agentes crioprotectores en la conservación de una cepa? La disminución de funciones vitales para poder mantener la condición de vida suspendida? No. Con eso yo no disminuyo las condiciones vitales. ¿Para qué se utiliza? Ayúdale, ¿quién más está? Manuel. Sería para... Adelante. Perdón. ¿Para disminuir la formación de cristales de hielo? Así es, para ayudar a la disminución de cristales de hielo que cuando se forman durante la congelación, se forman y llegan a atravesar las paredes o membranas de los microorganismos o de la célula, de tal forma que cuando se descongela, ya la célula ya está totalmente destruida por esos pequeños cristales de hielo que funcionan como cuchillitos y que hacen que se parta o que pues sí, que se rompa la célula, ¿no? Y entonces se muere la célula porque se alteró su integridad celular. ¿Queda claro? Yain, ¿querías? Sí. O sea, les cambia la pregunta. Adelante, sigue, Yain. Lo que había dicho el profesor puede ser precisamente eso, ¿no? La preservación de la cepa, porque obviamente si nosotros lo tenemos ahí y no agregamos el crioprotector, cuando tengamos que descongelarlo, pues obviamente vamos a tener, yo creo que menor cantidad de cepa, o si no la cepa, pero ya muerta. O sea, ya porque se formaron los cristales de hielo que perforaron la membrana de la pared celular y ya no vamos a tener nada. Era lo que igual quería decir. Muy bien. Gracias. Oigan, muchachos, estoy viendo y estoy observando que la profesora dice una cosa, lo presenta, todo el mundo dice que sí. Yo les pregunto con otras palabras, en otra forma, lo mismo que la profesora dice y ya se me aborregaron. Por favor, tengan cuidado porque el día del examen por eso reprueban. Gracias, Natalia. Otra cosa a considerar de los criopreservadores es que cada uno se utiliza en distintas concentraciones. ¿Por qué? Porque cada uno tiene distintas características y algunos pueden resultar tóxicos para las células. Por ejemplo, el DMCO únicamente se incorpora al medio de congelamiento en una proporción del 5%, mientras que, por ejemplo, el suero lo pueden usar al 100% sin problema. Entonces, eso es algo que también deben de tener en consideración cuando ustedes hacen una congelación. Digo, igual pueden congelar, por ejemplo, en refrigerador en medio de cultivo, simplemente utilizando aceite mineral estéril. También es otra forma de conservación. Pero como les comentaba al inicio, todo va a depender
de lo que ustedes tengan en el laboratorio, tanto como cepas como recursos. Ok, en cuanto a la liofilización, es una de las técnicas favoritas. ¿Por qué? Porque permite un fácil almacenaje, ya que una vez que las células están liofilizadas, estas se pueden almacenar a temperatura ambiente. Garantiza una estabilidad genética, aunque a veces se tienen problemas porque para realizar la liofilización es necesario primero llevar a cabo una congelación. Y pues como hablamos anteriormente, la congelación implica la formación de cristales y la pérdida de la integridad celular. ¿Qué más? Después de la liofilización, como les dije, se almacenan a temperatura ambiente y algo que se debe de tomar en cuenta también es que deben de ser conservadas en vacío. A eso se refiere básicamente con atmósfera del tubo, es decir, que no debe de estar en el aire para evitar precisamente la rehidratación o una poca hidratación que lleve a que se activen las células, obtengan un mínimo de funciones celulares. Entonces para ello se prefiere o se recomienda que se haga al vacío la conservación. ¿Qué más? Debe de tener cierto grado de deshidratación alcanzado, es decir, el mínimo posible, únicamente dejando el agua literalmente unida covalentemente o unida muy íntimamente a los microorganismos, a los compuestos que tenemos, pero nada de agua residual, nada de agua que pueda haber del medio. Más o menos la concentración que tenemos que usar para llevar a cabo una liofilización es de 10 a la 8 o de 10 a las 9 células por mililitro, para considerar que vamos a tener una buena recuperación de microorganismos. También tienen que considerar el tipo de microorganismo. No es lo mismo congelar una E. coli a congelar, por ejemplo, una línea celular, perdón, a liofilizar una línea celular. No, creo que no he visto líneas celulares liofilizadas, pero sí he visto cepas de microorganismos liofilizados. Así es. No hay cepas de células liofilizadas, todas se congelan, pero no se liofilizan. Tampoco de algas, que son plantas, tampoco se pueden llegar a conservar. Oigan, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, yo les tengo una pregunta y va a quedar de tarea. ¿Saben cuál? ¿Por qué las células no es capaz que se liofilicen? Porque te imaginas que pudiéramos liofilizarnos las células eucariotas. Además, ¿por qué no se liofiliza? Porque cuando tú liofilizas, que eso es parte de la tarea que les quiero dejar, tenemos una gran cantidad de porcentaje de mortalidad de esos microorganismos, aunque una alta eficiencia durante la conservación. Ahora, hay células animales que cuando se liofilizan se deshidratan, se altera completamente su estructura celular, su estructura bioquímica, etcétera, y no la puedes reconstituir. ¿Sí? Casi siempre nada más utilizamos para bacterias, alguna que otra alga, algunos hongos, pero en los hongos mejores usamos esporas, pero no se puede liofilizar. ¿Tú qué sabes al respecto, Lucero? También hay que considerar que es mucho más fácil deshidratar una célula eucarionte y que eso te conlleve a un estado tóxico de exceso de electrolitos y demás componentes celulares y sea más fácil que éstas se vayan hacia apoptosis que una bacteria que a final de cuentas tiene una pared celular que va a proteger su integridad celular. Exacto, porque de esta forma, ¿qué es lo que está pasando con las células? Se están concentrando por la deshidratación que sufren, se concentran todos los elementos intracelulares, por lo tanto, eso es una condición no óptima para la vida y la célula genera ese mecanismo de apoptosis. Entonces, si consideras entre el hecho de que tenemos que congelar a menos de menos 50 grados centígrados para llevar a cabo la sublimación y después de eso le vamos a quitar todo el agua a la célula, realmente le estás haciendo un doble daño que nada más resisten la mayoría de las bacterias, pero por la pared que tienen.
¿Cuál es la tarea, Nataliel? La tarea, quiero ventajas y desventajas de cada uno de los diferentes métodos de conservación que dijo la profesora en una tablita. Ok, entonces, básicamente estos son los métodos a largo plazo, los que más utilizamos a largo plazo, y ahora vamos a ver los de corto plazo. Los de corto plazo son los que ya conocen, lo que es conservación por transferencia periódica, es decir, lo que hacemos en el laboratorio, que constantemente están pasando cepas en cultivos activos de un medio a otro para mantenerlos durante todo el semestre. Sin embargo, sí se recomienda, por ejemplo, alargar los periodos entre resiembras. ¿Cómo hacemos eso? Pues disminuyendo la cantidad del inóculo que ponemos en cada vez que resembramos. Si es necesario o si es posible, más bien dicho, inocular por picadura los microorganismos que son anaerobios facultativos, al no tener tan accesible el oxígeno, retrasan su crecimiento. Y finalmente almacenar los cultivos entre 4 y 8 grados centígrados. Por eso es que a veces ven como la parte de abajo de los refrigeradores llenos de cajas. ¿Por qué? Porque necesitamos conservar esos microorganismos, pero no a tan largo tiempo. Queremos tenerlos de una manera más accesible. Por otra parte, también podemos utilizar la suspensión en agua destilada o en agua de mar. Realmente este método pues es muy bueno para hongos filamentosos, levaduras y algunas bacterias, no para todas. Requiere de una alta concentración celular, aunque no tanto como la liofilización. Casi siempre hablamos para este método entre 10 a la 4 a 10 a la 5 células por mililitro. Y para hongos filamentosos que no esporulan, se pueden poner en suspensión trocitos del mismo agar con el crecimiento del hongo. Y básicamente eso es lo que hacemos. Los métodos restringidos son restringidos porque básicamente nos sirven para muy pocos microorganismos, ya que pues esto implica una desecación, ¿no? Dime, Nataliel. No, era yo. Gail. Okay. No, entonces no afectaría el que se coloque un poco de agar ahí, ¿no? Junto con la bacteria, para nada. No, porque tenemos, sobre todo en el agua de mar, altas concentraciones de sal que inhiben el crecimiento de otros microorganismos, pero sí nos van a permitir conservar aquellos que nosotros necesitamos por un corto periodo de tiempo. Gracias. De nada. En el caso de la desecación se utiliza básicamente en papel filtro y lo que hacemos es utilizar un papel absorbente que se impregna con una solución muy densa de línea celular, bueno, de la célula o de altas concentraciones de celulares, y se deja secar al aire libre, obviamente en un medio estéril para que no se vaya a contaminar, y se pueden guardar por tiempo indefinido. También se pueden desecar en suelo, arena, sílica gel o algún otro componente muy parecido. Y hacemos lo mismo, añadimos las células a los sustratos que las protegen al momento de desecarlo, y pues este método también es muy bueno para conservar lo que serían esporas. Incluso creo que por ahí hay esporas conservadas de las que recogió Pasteur hace como 100 años, 150. También tenemos desecación en bolitas de alginato. Para este tipo de conservación lo que hacemos es eliminar el agua por tratamiento con soluciones hipertónicas sucesivas hasta que se pierde un 70% del contenido de agua y nos quedamos con las bolitas de alginato, y finalmente podemos conservarlo en tubos herméticamente cerrados a temperatura ambiente, o incluso lo podemos tener en refrigeración o en ultracongelación. Por último, y más específico para lo que son bacterias halógenas o halobacterias, se puede realizar la conservación en sal gorda o sal de grano, como ustedes la conozcan, y únicamente hay que poner las células con la sal y hay que se dejen de que se sequen, ¿no? Per se la sal tiende a secarse. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Adelante.
Bueno, nada más, pero respecto a los de largo plazo, ¿cuál es el máximo de tiempo que se pueden mantener? ¿O es indefinido? Pues yo he descongelado líneas celulares de hasta 18 años, creo. O sea, no hay un tiempo específico, pero sí, eso es lo que yo he llegado a descongelar. También recuerden, muchachos, que estos métodos de conservación tienen, bueno, esas ventajas de que se puede conservar por mucho tiempo, pero también tienen desventajas. El porcentaje de recuperación puede ser muy bajo, pero con ese pequeño porcentaje de recuperación garantizas que tu célula o que estás conservando va a mantener sus características morfológicas y genéticas por mucho tiempo. ¿Queda claro? Sí, gracias. Manuel, ¿alguna pregunta? Ve que mencionó que en las bolitas de alginato, su almacenamiento podía ser incluso hasta con congelación. Ahí sería como también necesario agregar un crioprotector, o como se eliminó el 70% del agua ya no se le agrega. Sí, ya no se le agrega, o sea, ya no tienes agua tan pura que te pueda formar los cristales tan grandes como en los otros casos. Ah, ok, gracias. De nada. Natalia, ahora les voy a pasar un bonito video de cómo hacer un banco celular. Perdón, antes de que les pases el video, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna norma mexicana de las que les hemos mencionado, ya sea en la teoría o en el laboratorio, que hable acerca de tener un banco de cepas, un banco de células? ¿Es importante o no es importante? ¿Está normado o no está normado? O nada más es una práctica que queremos más poner la profesora y yo, y son dos prácticas, no es una, son dos. Ah, sí, porque se me olvidó decirles que, bueno, sí les dije, ¿no? Que la descongelación o la recuperación es realmente rápida. La congelación es lenta, pero la descongelación es rápida. Y lo único que tienen que hacer al descongelar es ver el porcentaje de recuperación y las características morfológicas de cada cepa congelada. Sí, pero yo quiero saber qué normas o norma mexicana o internacional habla acerca de tener o no tener un banco maestro de células. ¿La ISO 17025? No, esa es para la acreditación de laboratorios de prueba. Oh. ¿Yo también puedo contestar? No. ¿Podría ser la NOM 003? No. ¿Qué dice esa norma 03? ¿De qué es? Pues es sobre la disposición de sangre y sus componentes. Ay, ¿qué tiene que ver eso? Y además, esa norma es del año del caldo. Ya está la norma 07, si no me equivoco. Hay otra norma, pues, la 253 de banco de sangre. Esa es la anterior, pero no es esa. Bueno, no es específica, pero la 065 de los medios de cultivo nada más menciona de dónde se deben usar los microorganismos. Pero hay otra norma donde dice que tenemos que tener un banco de células. Bueno, otra tarea más, Lucero. Un resumen de la norma 059, por favor. Un resumen de 4 cuartillas de un documento que tiene cerca de 90. No te rías, Lucero. Pobrecitos. Pero es que hay cosas tan básicas que, ¿qué onda? Oigan, ¿es importante conservar o no conservar una cepa para producción de biológicos? Sí. ¿Por qué? Porque la estoy viendo en el laboratorio, por eso es importante. ¿Por las diferentes pruebas que le voy a realizar a esos productos biológicos? No, para producción de biológicos no es para hacer pruebas, señor. A ver, Víctor Alejandro. Sí, dígame, profe. ¿Para qué es importante tener un cepario en el área de producción de biológicos a nivel industrial? Para
tener un control de estas cepas y producir biológicos de calidad. ¿Por qué? Si no tengo mi cepario, ¿no va a ser de calidad? Sí, pero no. Va más o menos como Profesor, todavía le falta. ¿Qué ¿no pasó? puede ser para que nos ayude como para comparar esas que ya están aisladas, digamos? No. Yain. Y si no me contesta, ya va más para atrás que de adelante, ¿eh? No, yo estoy aquí sudando desde que empezamos porque ya sabía como que me iba a preguntar. Pero bueno, ¿cuál es la...? ¿Para qué es importante tener un cepario a nivel producción de biológicos? Lo que han dicho sus compañeros podría ser, pero no me gusta esa respuesta. La Para más poder llevar... importante es otra. ¿Eh? ¿Para qué? Para poder garantizar que, por ejemplo, que el microorganismo que está creciendo, bueno, para ayudar a la identificación más fácil del microorganismo, ¡No! o sea, ¿no? No, perdón por gritar, pero no. Prende tu Si no cámara. los tengo enfrente, ya les había aventado el pizarrón. No puedo aventar mi computadora porque se rompe, pero sí va. Y ya Ay, se los no me dije, ¿eh? acuerdo, profe. Y ya se los dije. Sí, va. Pepsi, porque no le gusta que nos equivoquemos. Pepsi. Ok. Bueno, otro tachecito más, Lucero. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando estamos haciendo un producto biológico, muchas veces utilizamos microorganismos genéticamente modificados y que les decía, le damos a Alejandro Gutiérrez, le decimos, queremos que me hagas una E. coli que produzca tal insulina. Y Alejandro, por hacer ese chistecito de meterle un pedazo de DNA a la E. coli, me va a cobrar a lo mejor 300,000 pesos. Y yo tengo que recuperar esa E. coli y me va a dar un vialecito de menos de 1 mililitro con esas bacterias. Yo debo de hacer mi cepario porque con ese cepario yo tengo que asegurar la producción de mi negocio, ¿sí? Y de producir insulina. Entonces, por cada vialecito que Alejandro me vende en 300,000 pesos o 300 millones de dólares, yo tengo que ganar muchísimos más millones de dólares. Entonces, yo ese vialecito lo propago en 100 tubitos y tengo mi banco maestro. Y luego de esos 100 tubitos que yo tengo, de cada tubito del banco maestro, yo debo generar mi banco de trabajo. Y de cada vialecito del banco de trabajo, que mínimo deben de ser 100, yo tengo que hacer un lote de producción. Y si ustedes multiplican 100 por 100, les dan 10,000. Quiere decir que tienen suficiente material para hacer 10,000 lotes de producción y poder sacar los millones de dólares que requerimos ganar para nuestro negocio. ¿Sí? ¿Qué tal si se me va la luz? Chin, se me perdió la cepa. Llegó un metiche y la contaminó, un alumno de BQD, y contaminó mi cepa, ya la perdí. Para eso es la importancia de tener un cepario, garantizar la producción, la recuperación del negocio o de la inversión para ganar dinero y para asegurarme que no voy a tener pérdidas porque se contaminó, se murió, se perdió la cepa de referencia. Y por otro lado, cuando yo fabrico un lote de producción, todos los microorganismos que utilicé para ese lote en específico se deben de morir, se deben de eliminar, ya no me sirven para seguir produciendo más producto. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque el riesgo de una mutación es muy alto. Entonces tengo que volver a partir de otro tubito del banco de trabajo, no del banco maestro. ¿Queda claro? Y por eso cuando hablamos de cepario, hablamos que las cepas deben de ser del 5º, del 8º, del 10º pase y no de más pases. ¿Queda claro?
¿Me dan el avión, Lucero? Sí, profe. No, sí. Eso. Por eso les voy a pasar un videito para que les quede más claro. Adelante. Our hard work in cell line development over the past 4 to 6 months has paid off. You created an expression vector, selected your host cells, identified a lead clone for production, and made sure that it was suitable for manufacturing the protein consistently and efficiently. Before we really start developing our cultivation process, though, there's one more critical step. Just like you back up your computer before upgrading its operating system, we need to create multiple copies of our cell line to make sure that we have enough of it for the rest of process development and through the life cycle of the commercial product. This is more than just a good idea. It's required by regulatory agencies for the product to be licensed. We will need to document the history of the cells, where they came from and what raw materials were used with them, what their clonal origin is, and what conditions are used to grow them. We'll also have to understand how stable the cells are. We need to make sure that there are no microbial or viral contaminants present in our cell lines, and that there are no new contaminants present after a production run. Once we have done all of this, we will have a master cell bank. Formally, the master cell bank is defined as a collection of cells of uniform composition derived from a single source, prepared under defined culture conditions. To start making the master cell bank, the lead clone is expanded by serial passaging into mini flasks or small bioreactors. We'll end up with billions of cells or more. The cells are harvested and resuspended in fresh media containing a cryopreservative like dimethyl sulfoxide. The cells are then aliquoted into vials or small containers and frozen slowly to avoid ice crystals puncturing our cells. It's good practice to determine the optimal freezing conditions and viability of thawed cells before doing this step on a larger scale. A master cell bank might include 200 or more vials. To reduce the risk of losing the cells because of equipment failures or local disasters, they are usually split into batches that are stored at different physical sites. From the master cell bank, we then have to create a working cell bank. One vial of the master cell bank is thawed and the cells expanded. These cells are then frozen in aliquots in the same manner. It's from this stock that the biologic will be produced. During the initial stages of development, we also need to collect cells harvested from a bioreactor after a test run. This set of cells is called an end-of-production cell bank. Both the master cell bank and working cell bank must be tested to confirm the identity of the cells and its product, to make sure performance is stable, and to certify that the cells are free of contaminants. Similar tests are conducted on the end-of-production cell bank too. A range of validated assays is performed on the master cell bank to test for bacteria, fungi, mycoplasma, host-specific viruses, endogenous retroviruses, and adventitious viruses. We want to make sure that the cell line itself is free of any potentially harmful organisms. There are many companies that specialize in these particular tests and can work with manufacturers to provide this information to them for their paperwork. It's essential to carefully document the growth profiles, productivities, and quality attributes of the product for each cell bank. The degree of characterization and resources required to prepare the master and working cell banks using current good manufacturing practices are substantial and can take several months. In the end, we will have a well-characterized cell line and sufficient documentation to assure regulatory agencies that we have an excellent understanding of the biological system that will make our product. Listo. Ahora sí, ya más entendido, con bolitas. Gracias, Lucero, pero no entiendo el inglés. Gracias por tu video, muy bonitas fotos. Me vale. Ya te tienes que actualizar al inglés. ¿Ok? ¿Todos estamos igual? Sí. Bueno. Sí. Ok. Ya no contratan gente si no saben inglés. Así es. Yo tengo una pregunta. ¿En las pruebas que dice para el banco de células las realiza como, no sé, la misma industria o son como empresas externas que contratan? No, tú lo tienes que hacer. Tú la produces, tú la certificas, tú tienes que hacer todas las pruebas necesarias
Y en todo caso, hay algunas veces en las que puedes contratar a un tercero autorizado, pero te conviene hacerlas tú. ¿Y sabes por qué te conviene hacerlas tú? Porque estás trabajando con tu know-how, con tu secreto de producción, con lo que te va a hacer multimillonario. Entonces tú no puedes perderte el lujo de que Juan Pérez tenga tu cepa en la mano, porque agarra y se pone a vender lo que tú querías fabricar. Entonces, el secreto de confidencialidad en este caso, cada empresa tiene su cepario. Por ejemplo, Cervecería Modelo tiene su Saccharomyces cerevisiae para producir la coronita y lo tiene súper guardado y se asegura que aún el obrero más inepto y que con menos conocimientos que pueda tener, no se vaya a llevar entre la ropa o en la boca o en algo una levadura que pueda hacer que Cervecería Modelo pierda su reconocimiento a nivel internacional. ¿Sí? O sea, tú no puedes decirle a al laboratorio de la doctora Andrea, oiga, ¿me puede hacer las pruebas para saber si mi cepa está bien? Capaz de que dice, quédate con 5 mililitros de esa mugre y le quitamos el negocio. ¿Sí? O sea, no puedes, es tu secreto, ese es lo que debes de atesorar. No puedes pedirle a alguien más que lo haga. Tú en tu empresa debes de tener tu departamento de control microbiológico que te asegure esas pruebas. Por eso la importancia del cepario en la práctica. Para que tú, dentro de una empresa, puedas saber qué pruebas vas a realizar para asegurar que no se ha modificado ni genéticamente ni fenotípicamente la característica de tu célula de trabajo. ¿Queda claro? Sí, gracias. Todos los demás, ¿qué Profesor, preguntan? entonces eso que dice de las cepas igual aplica, bueno, aplica para muchas cosas, ¿no? Pero entonces igual es, por ejemplo, la producción de quesos. Ya ve que algunos quesos son producidos por microorganismos, pero otras empresas intentan igualar el mismo queso, pero nunca es igual. Así Entonces, es. por ejemplo, los quesos iguales sería modelo. Sí, es algo parecido. Sí, ¿qué pasa con el Yakult? El Bacilo Chirota, no sé qué, que venden. ¿Qué pasa? Que tú no puedes aislar el Bacilo Casei Chirota de Yakult porque está protegido de tal forma de que no lo puedes recuperar en un laboratorio. Recuperarás otros bichos, pero el Bacilo Chirota Casei que le dio la fortuna a Yakult, ese no lo puedes recuperar tú. Porque te imaginas que yo lo pudiera tener, pues hago otro Yakult con otro nombre. ¿Queda claro? También por Sí, eso hablamos de los Yakult Natalia, biosimilares. ¿no? También por eso hablamos de los productos biológicos biosimilares, biocomparables y de que no hay genéricos, porque yo puedo tener el mismo microorganismo que produzca una cosa. Sí, yo tengo un microorganismo que produce una insulina, pero yo no voy a poder tener otro igualito a ese, porque solamente uno lo tiene. Podría ser otra E. coli que produzca la misma proteína, pero no va a ser idéntica. ¿Queda claro? También por eso hay que tener nuestro cepario. ¿Sí? Y por eso no hay biológicos genéricos. ¿Se imaginan que todas las colis que yo manipule genéticamente produzcan lo mismo en las mismas condiciones? No lo hay. No hay biológicos genéricos, solamente biocomparables. ¿Por qué? Porque puedo ver que se produzca lo mismo, pero no es igual. Entonces, esto también ayuda para que yo pueda mantener todos los privilegios económicos cuando fabrico algo, con mi cepario. ¿Queda claro? Va a decir Lucero que su clase era para una No, hora y pero ya me robé hora y media. No hay problema. ¿Qué ibas a decir, Jane? con respecto a los biocomparables, pero se ha demostrado que algunos biocomparables suelen ser más eficaces que los genéricos, bueno, más bien que que los similares, ¿no? Bueno, los que son aquí similares en México. Que los de Pero, ándale, ajá, sí que los de patente, perdón. Lo que pasa es que a final de cuentas tienes la misma molécula. A veces lo que cambia es el método de producción y el método de purificación. Y puede ser que, por ejemplo, tu biosimilar o digamos que la empresa que no está tan reconocida sea la que realmente tiene una mejor eficacia con respecto a uno que podríamos decir que es de patente.
Eso sí puede pasar. Ok, maestra, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Natalia? Me sacó el sistema, ya regresé, ya se dieron cuenta. Sí. Bueno, no, nada más, ya les di mucha tarea, ya les di muchos, ya grité mucho, ya me desestresé. Ya fue su hora de terapia, su hora y media de terapia. Hora y media de terapia porque en el trabajo no puedo gritar, entonces aquí no hay nadie que me regañe. No es cierto. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. O sea, quiero que vean estas prácticas no como algo, una práctica más que les damos en la universidad. Les digo, es una competencia, es algo que si yo sé hacer, puedo vivir de esto. ¿Queda claro? Pueden ser los mejores laboratoristas que tengan a la mano y que sepan conservar cepas, reactivar cepas y demás. Pueden ser los mejores haciendo monitoreo ambiental y vivir haciendo toda su vida monitoreo ambiental. O ser los mejores haciendo bioseguridad industrial. Y así como estas tres prácticas, va a haber otras. Ya no me escuchan, ¿verdad? Ya se quedaron cuajados. Sí, te escuchamos. Sí. Sí, profe, lo escuchamos. No, apaga tu cámara. Vean que estas prácticas deben de saberlas dominar, las tienen que dominar. Y dominando estas prácticas pueden encontrar trabajo en cualquier lugar. Y no lo digo yo, algunos de sus excompañeros de microbiología farmacéutica y producción de biológicos tienen trabajo porque han demostrado que conocen estas 7 prácticas. ¿Queda claro? Vale, pues si no hay más, acabamos. Ok, no sé qué más siga, Lucero. No, ya, es todo. Ya fue mucho para ellos el día de hoy. O sea, imagínate, clase de inglés, medios de cultivo, cepario. No, pobrecitos. Ahora, muchachos, chequen en internet, por favor, videos que tengan que ver relacionados con la práctica. Y si hay alguna cosa diferente que alguna duda que encuentren ustedes en YouTube, la próxima semana, antes de empezar la práctica, lo podemos revisar. Recuerden que les falta la práctica, la parte experimental. La parte experimental es donde se nos queda o reforzamos estos conocimientos teóricos. No lo tienen ustedes, desgraciadamente. Bueno, vean videos. Ahora sí que sean como estudiantes del TEC de Monterrey, sin práctica. ¿Ok? Pero sabiendo todo. Obvio. Ok, profe. Bueno, sí, estoy. Los dejo, que estén muy bien. La siguiente práctica, ¿cuál es, Lucero? Perdón. Debe ser medios de cultivo. ¿Aguas? Agua. Aguas. Aguas con el agua. Ok. La próxima semana vamos a hacer análisis microbiológico de aguas. Y también en esa práctica me gusta a mí introducir la práctica de lo que es determinación de límites microbianos. ¿Ok? Porque hacemos aguas porque es lo que te contamos en el laboratorio, pero también la parte de determinación del límite microbiano se utiliza la misma metodología que para hacer un agua, ¿ok? Entonces es lo que vamos a revisar la próxima semana. Espero cancelar mis actividades extra académicas para poder estar durante la presentación. ¿Ok? Sí, profe. Nos veo el miércoles y ya les dije lo que observamos en los trabajos de teoría de laboratorio, la mala presentación, faltas de carátula y demás. Se los dije el viernes, la profesora se los repitió el lunes, hoy miércoles se los estoy volviendo a decir. La cuarta, ya vamos duro ya la cabeza. ¿Qué ibas a decir? No, nada. ¿Ah? ¿Que se ven el viernes? Ah, sí, en teoría, ¿no? Sí. En teoría no, nos vemos el viernes. Ah, bueno, sí. No. Y no llegue tarde, Yain. No, profe. También te toma asistencia, ¿eh? Llegó 20 minutos tarde. Sí, llegué 20 minutos tarde. Es que no sé, también a mí me sacó 2 veces esto y luego el link que tenía no agarraba.
Pero sí, estoy al pendiente este semestre. Bueno, este es el mismo para todos los miércoles, entonces por ahí guárdalo en un chat contigo mismo o algo así. Y es el mismo para teoría, entonces, aguas. Ah, bueno. Yo consideré que era más fácil tener uno solo para todo el semestre que tener uno para cada sesión. Sí. No sé No cómo sé, es lo más vean. fácil uno para todo el semestre. Sí, sí, es muy Y luego fácil. que tienen tantas clases, tantos, pues es una, o sea, no es viable. ¿Ok? Bueno, que descansen, que estén muy bien. Doy por terminada la sesión. Hasta luego. Nos vemos. Hola, Bye. profesor. Hasta luego, Preguntas, hasta luego, dudas. profesora. Nos vemos. Preguntas, dudas, mándenos chat, mándenos correo. Adiós. Bye. Bye. Dale.